Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 9 que pertenece al primer trimestre del año 2022 titulada Jesucristo el sacrificio perfecto. El versículo de esta semana lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 14, que reza de la siguiente manera: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El día domingo comienza la lección con una pregunta muy interesante. ¿Por qué se necesitaban sacrificios? Bueno, en el tiempo antiguo, o más bien dicho, la gente que vivió bajo el primer pacto, necesitaba sacrificios porque era una sombra de lo que estaba por venir. Todos los que vivieron bajo el primer pacto, desde Adán hasta la venida de Cristo, sacrificaban animales como un simbolismo del verdadero sacrificio que iba a ser realizado en la cruz por nuestro Señor Jesucristo. A muchos de esas personas en el tiempo antiguo se les permitió, por medio de visiones, contemplar la muerte de Cristo. Por ejemplo, Enoc fue uno de ellos, Noé fue uno de ellos, Adán fue uno de ellos, Abraham fue uno de ellos también, y muchos más pudieron ver el futuro cuando Jesucristo moría en la cruz. Por eso es que la Biblia dice que en el caso de Abraham, por fe contempló, dice, porque se le permitió ver el futuro. Ahora, los sacrificios los presentaron desde Adán hasta la muerte de Cristo. ¿Recuerda Caín y Abel? El asesinato que surgió por presentar sacrificios, uno correcto y el otro incorrecto. Enoc ofreció sacrificio, Noé ofreció sacrificio, Abraham y Lot ofrecieron sacrificio, Job ofreció sacrificios. O sea, los sacrificios no eran y no comenzaron solamente para el pueblo de Israel o con el pueblo de Israel. Eso viene desde que el hombre pecó. Tenía que ofrecerse un corderito o un animal de acuerdo, estipulado por Dios, de acuerdo a la riqueza del culpable. ¿Por qué? Nada más era la sombra de lo que tenía que venir, que era el verdadero sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el día lunes está hablando de diversos tipos de sacrificio y menciona por lo menos 5 sacrificios. Posiblemente creo que habían más de esos, los que yo he leído, pero parece que estos son los 5 sacrificios básicos del pueblo de Israel. Y ahí dice que el primer sacrificio es la ofrenda para el holocausto o conocido como la ofrenda encendida. Este necesitaba un corderito por la mañana y uno por la tarde, todo el tiempo, como un culto, como un servicio religioso de intercesión por el pueblo ante Dios. Todo el que iba a ir en el servicio de la mañana tenía que ver el proceso, el rito del sacrificio, y en la tarde se mataba otro animal. Esto siempre, por eso es que se llama la ofrenda encendida, porque ese es un fuego que encendió el Señor. Y si usted lee el libro de Levíticos, usted va a encontrar que en el capítulo 4, si no me equivoco, 3 o 4, ahí el Señor le ordena a los sacerdotes que nunca se apague el fuego, que en la noche, antes de irse a dormir, tenían que poner suficiente leña porque ese fuego tenía que mantenerse prendido. A eso se le llama la ofrenda encendida. Siempre tenía que haber una ofrenda encendida a Dios. Después menciona la ofrenda del cereal. Esta era una ofrenda de gratitud a Dios
por el sustento del pueblo. Se daba una ofrenda de cereal. Recuérdese que en ese tiempo el pueblo cultivaba sus propios alimentos y además tenía ganadería también. Ese era el centro de la alimentación de ellos. Y de eso se tenía que dar una ofrenda, ese era un sacrificio. Habían muchos de ellos, pero estaba la gavilla mecida, donde los primeros frutos de la tierra se ponían sobre los brazos del sacerdote y el brazo de los sacerdotes lo mecían enfrente de Dios. Esa ofrenda representaba las primicias, en pocas palabras representaba la resurrección de Jesucristo. Y habían otros tipos de ofrenda, por ejemplo, cualquier cosa que usted sembraba, el árbol frutal, por ejemplo, sembraba usted un árbol frutal, Dios le ordenaba que el primer fruto que daba ese árbol no lo tocase, lo dejase caer y caía todo el fruto en el suelo y allí se consumía, desaparecía porque era una ofrenda para el Señor y el Señor bendecía los siguientes frutos. Era algo muy, muy interesante cuando uno lee a través del espíritu de profecía esos tipos de ofrenda. Después está la ofrenda de paz. Y en la lección me llama mucho la atención cómo lo describe, porque lo describe muy hermoso. La ofrenda de paz o de comunión implicaba una comida comunitaria con amigos y familiares para celebrar la prosperidad y el bienestar provisto por Dios. ¿Qué cosa más bonita? Como lo explica Escuela Sabática. Es una comida comunitaria con amigos familiares. Yo no sé si en su país celebran el Día de la Hermandad. En mi país lo hacían cuando yo estaba allí. Llegaban hermanos de todos los lugares. Se rentaba un lugar grandísimo. Casi siempre estaban los heraldos del rey, estaba Del Delker, cualquiera de ellos estaba. Era una fiesta nacional y en la mañana usted veía desfiles de omnibuses, autobuses, buses, camiones, como usted le quiera llamar, con gente, con hermanos que aparecían de todos los rincones del país para celebrar el Día de la Hermandad. Esa era la ofrenda de paz o la ofrenda de comunión que implicaba una comida comunitaria. ¿Sabe usted que muy interesantemente el diezmo es para eso? Le voy a explicar un poquitito, mire. Y le voy a explicar por una razón muy, muy, muy práctica. Déjeme terminarle de leerle esto. Dice, una comida comunitaria para celebrar la prosperidad y el bienestar provisto por Dios. O sea, que en este sacrificio usted estaba celebrando la prosperidad de Dios, la prosperidad y el bienestar que Dios le había dado. Ahora, ¿por qué le voy a explicar esto? Porque yo me acuerdo que muchos de esos hermanos venían de lugares humildes y en vez de celebrar a lo grande, traían en sus mochilas algo, no sé si usted le llama así, pero unas cositas que se ponen aquí en el hombro, que a veces son hechos de cordel, de pita. Ahí traían una comidita humilde, sencilla. La mayoría de ellos, frijolitos, arroz, pedacito de queso y unas tortillas. Y usted los veía que a mediodía estaban en un parque por allí comiendo. Fíjense que eso no es así. Porque aquí está diciendo que la ofrenda de paz implicaba una comida comunitaria, no una comida familiar, una comida en grande. Dice, de amigos y familiares para celebrar la prosperidad y el bienestar provisto. Entonces llegaban muchos hermanos que no venían a celebrar nada, sino que a puras penas llegaban a ese lugar y no tenían nada que celebrar. ¿Sabe por qué? Por ignorancia. ¿Por qué por ignorancia? Usted sabe que un diezmo de los israelitas
servía para esa ocasión? Le voy a explicar un poquitito y rápidamente. Los israelitas tenían 7 diezmos que los repartían por años. O sea, un año para esto el diezmo, el segundo año para esto, el tercer año ese diezmo se ocupaba para esto, el cuarto para otra cosa, el quinto, el sexto y el séptimo. Y cuando terminaba el séptimo, comenzaban de nuevo con la misma secuencia. Y mire, el primer diezmo era para sostener a los sacerdotes y a los levitas. ¿Qué es lo que era el primer diezmo? El diezmo se le entregaba a los levitas. El diezmo, fíjese bien lo que le estoy diciendo. Y de ese diezmo, el 1%, los levitas se lo entregaban a los sacerdotes. Ahora lo hacemos diferente. Los sacerdotes se llevan el 10% y aún se llevan el 30% de las ofrendas de la iglesia. Pues el diezmo verdadero no es así. El levita, que era el laico de nuestros días, recogía ese diezmo, lo alzaba en el alfolí, que era un pequeño almacencito que había detrás del templo, y de allí, de todo ese diezmo, agarraba el 1% y se lo daba al sacerdote, y le daba al sacerdote todas las ofrendas. O sea, que en nuestro tiempo la conferencia se debería llevar el 1% de los diezmos y todas las ofrendas. Hoy lo hacemos al revés. Números 18, 26 está escrito. Dice, hablarás a los levitas y le dirás, cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, el 1%. Así presentaréis también vuestra ofrenda a Jehová de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel, se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada a Jehová. Léalo. Números 18, 26 y 28. Ahí dice que el levita tenía que agarrar todos los diezmos y el 1% darle al sacerdote junto con todas las ofrendas. Nehemías 13 dice, y les había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo, que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Más claro no puede ser. El diezmo es para pagar a todos aquellos laicos que trabajan en la iglesia, obreros bíblicos, toda persona que somos miles que trabajamos para la iglesia, somos los que supuestamente tendríamos que tener los diezmos y el 1% sería para los sacerdotes, que son bien pocos. Pero como se hace al revés, por eso es que tenemos un despilfarro en nuestros tiempos. Muy bien, eso es el diezmo en general. Había otro diezmo que es el año tercero, a cada 3 años, el año tercero y el año sexto, era para los pobres, Deuteronomios 14, 28. Mire lo que dice. Al fin de cada día, de cada 3 años, al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. Mire qué cosa. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, y el huérfano, y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda tu obra que tus manos hicieren. El tercer y el sexto diezmo era para los levitas. ¿Quién eran los levitas? Los laicos de la iglesia. Pero allí también tenía que ir el extranjero, el huérfano y la viuda, todos de esas poblaciones. Muy bien, estaba el cuarto diezmo, y ese es el que va
con lo que acabamos de escribir de la ofrenda de paz, con lo que acabamos de leer de la ofrenda de paz, que es una comida comunitaria entre amigos y familiares para demostrarle a la gente la prosperidad que Dios nos ha dado. Y miren lo que dice Deuteronomio 12:17. Este es el cuarto diezmo. Dice: ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano. No, no lo vas a comer. De tu vino o de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de sus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. No lo vayas a comer donde a ti se te antoje, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido. O sea que Dios escogía dónde se iba a celebrar la fiesta, donde iba a usarse ese diezmo para esa comida especial. Dice el versículo 18 de Deuteronomio 12, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido. Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones, te alegrarás delante de Jehová tu Dios en todas las obras de tus manos. Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. ¡Qué hermoso! Parte del diezmo tiene que apartarse para el día de la hermandad y usted tiene que llegar como rico. Puede invitar a sus amigos, puede invitar a los que esté estudiando. ¿Con qué? Con los diezmos. Allí lo dice Deuteronomio 12:17. Ahí, léalo. Le estoy sacudiendo los fundamentos, ¿verdad? ¿Ha aprendido otra cosa usted? Yo sé que usted ha aprendido otra cosa, pero ahí dice 12:17, no comerás en tus poblaciones el diezmo, sino donde yo dijera. Y cuando lo hagas, lo vas a hacer con alegría delante de Jehová. Tú, tu hijo, tu sierva y el levita, todos ellos comerán. Y no te olvides de desamparar, de desamparar al levita. Entonces, ¿qué pasa? Usted tenía que llegar con riquezas. Puede invitar a sus amigos, a los que están recibiendo estudios. Y quizás usted viene de un pueblito lejano y usted dice, esta pobre iglesita, el que está recibiendo estudios, dice esta pobre iglesita que solo tiene 20 hermanitos, pero cuando usted lo lleva al centro de la ciudad con todos los gastos pagados, con comidita, y se encuentra que son miles y miles y miles de adventistas, la gente dice, qué cosa más grande es esta iglesia. Y se convierten. Mire, yo tenía un problema con la niña más grandecita y el club de conquistadores. No le gustaba, no le gustaba. No había manera. Y yo me crecí en el club de conquistadores. Y un día le dije a mi señora, ¿sabes qué? La voy a llevar a Oshkosh, donde se hace el campamento mundial. Y se encontró con más de 150,000 muchachos de alrededor del mundo. Y la fiesta del conquistador, hasta yo me vuelvo niño. Yo ando repartiendo pines y cambiando pines y hablando con los muchachitos de cualquier lugar. Ando feliz, yo me vuelvo niño. Y ella se encontró con ese espectáculo, con tiendas, con decoraciones, con uniformes, con marcha. Y dijo, esta cosa es grande. Y de allí quedó enganchada al club de conquistadores. Eso es lo que está tratando de hacer el Señor allí. Y para eso requiere una ofrenda, requiere una fiesta especial. Y para eso un diezmo especial permitido por Dios. Muy interesante, ¿verdad? Cuarta ofrenda, la ofrenda por el pecado o de purificación o expiación. Esta es el sacrificio anual, el que hacía el sumo sacerdote de entrar al lugar santísimo a limpiar el templo de todos los pecados alzados allí por un año. Y la quinta, la ofrenda por la culpa. Esta es cuando se cometen errores y se pueden reparar. Cuando se puede hacer restitución. Imagínese que usted por casualidad le robó una gallinita al vecino y se la comió. Ah, pues esa era esa ofrenda.
Usted tenía que ir donde el vecino y decirle, mira, vecino, ¿te acuerdas de la gallinita que tenía? Yo me la comí, fíjate, en un momento de hambre y vengo a pedirte perdón. Me da pena, me da vergüenza pedirte perdón, pero aquí está tu gallinita y ahí dice cuánto le tenía que reponer. Dice exactamente lo que usted le tenía que reponer y presentar una ofrenda ante Dios por esa culpa o transgresión que usted pudo resolver y reparar. Muy interesante. Todos los sacrificios, todo eso apuntaba a la venida de Jesucristo como el sacrificio perfecto. Muy bien. Esto nos lleva al día martes. El martes se titula El sacrificio perfecto de Jesús. ¿Por qué es perfecto? Porque es solo una vez por todas, una vez nada más. Una vez nació Jesús, una vez vivió en esta tierra, una vez predicó en esta tierra, una vez fue al Calvario, una vez subió al cielo, una vez entró al lugar santísimo y allí está por nosotros y una vez va a salir de allí y una vez va a regresar para llevar a los justos. Solo una vez. Así como Cristo hace solo una vez, su muerte es solo una vez. Por eso es que el versículo de esta mañana dice que con solo una ofrenda hizo santo a los pecadores. Una sola vez. Basta un sacrificio. Los sacerdotes de la tierra, los que estaban en el primer pacto, tenían que ofrecer por lo menos 5 tipos de sacrificio, porque uno no era suficiente, no representaba todo. Las personas estaban constantemente pecando y constantemente tenían que estar ofreciendo sacrificio. Ahora, sí seguimos pecando constantemente, pero no tenemos que hacer sacrificio porque el sacrificio ya se hizo una sola vez. Una vez murió Jesucristo. Y por eso es que hace 2 semanas estudiamos de tener cuidado de no volver a sacrificar a Jesucristo en la transgresión de nuestros pecados. Él ya murió una vez es suficiente y una vez nos bastaría a nosotros y no tendríamos que seguir crucificando a Jesucristo, porque si lo hacemos no hay perdón para nosotros si persistimos en ese comportamiento de crucificar a Jesucristo constantemente en la cruz. Muy bien, yo creo que esta lección es muy fácil de entender y vamos avanzando. Ya vamos por el día martes y llevamos 23 minutos. Muy bien. Día miércoles y jueves lo vamos a estudiar juntos porque está hablando de la cruz y el costo del perdón. Está hablando del día de la expiación que hacía el sumo sacerdote aquí en la tierra y está hablando del día de la expiación que se va a hacer en el cielo. Y yo aquí voy a tomar un poquitito de tiempo porque a mi manera de ver este es el centro de la lección, el día miércoles y el día jueves. Mire, el pueblo de Israel en su existencia tuvo 3 templos. El primer templo lo diseñó Dios. Ese fue el tabernáculo del desierto. Fíjese que, según los cálculos, los israelitas salieron de Egipto allá por el año 1446 antes que Cristo viniera. O sea que 1446 años faltaban para que Cristo viniera cuando los israelitas salieron de la esclavitud de Egipto. 2 años más tarde ya tenían el santuario movible, que lo transportaban de un lugar a otro lugar. Ese lo diseñó Dios. Le dijo a Moisés,
te harás un santuario conforme al modelo que yo te he mostrado que está en el cielo. Eso lo dice la Biblia. Y Moisés vio el modelo y conforme a eso siguió aún las instrucciones y se hizo un santuario en pequeño. Allí había una fuente, allí había un altar de sacrificio, allí estaban unos candeleros de oro que tenían un aceite especial. El templo estaba dividido en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Al lugar santo se tenía que entrar con mucho cuidado, con mucha reverencia. No es como la irreverencia que tenemos en nuestra iglesia, que entramos vestidos de cualquier manera, muchas veces mascando chicles, con niños irreverentes, viendo el teléfono. Si Dios bajara, nos fulminara, porque el templo de Dios no se trata así. Ahí los sacerdotes entraban muy cuidadosamente. Y al lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, muy santificado y con el permiso de Dios. De otra manera, moría. Ese fue el primer santuario que tuvieron los israelitas. La gloria era terrible. Ahí estaba el Shekinah, en hebreo, que significa la gloria de Dios. Allí estaba un arca forrada de oro. Adentro del arca habían tres cosas: los 10 mandamientos que el Señor escribió en las segundas tablas de piedra. Allí había la vara de Aarón que había florecido y allí estaba intacta, y estaba una medida de maná. Tres cosas habían allí, y la tapa del propiciatorio eran 2 ángeles, rostro a rostro, arrodillados, y una de sus alas se ajuntaban arriba de sus cabezas como un arco. Y en medio de esas alas aparecía la gloria de Dios, una luz que iluminaba todo lo de adentro que nadie se atrevía a ver. Cualquier persona agachaba el rostro y decía: aquí está la presencia de Dios. Lo mismo que hacen los ángeles en el cielo, ante la gloria de Dios, en ese trono que no se puede ver de luz. Los ángeles llegan muy cuidadosamente, se postran ante el Padre y lo adoran con una profunda reverencia. Los templos de Dios tienen que ser reverentes. Así lo enseñó el Señor. En ese templo se manifestó la gloria de Dios. La nube se levantaba, la nube bajaba, en la noche resplandecía, y cuando Dios llegaba a ese lugar, luz inundaba. Eso era un espectáculo. Eso era algo para temer. Temer es respetar. Tener temor a Dios es tener respeto de Dios. Y aún con todo eso, viendo el pueblo de Israel la gloria de Dios presente, se la mandaban en murmuración. ¡Qué cosa más tremenda! Pues ese fue el primer templo de los israelitas. Fíjense que ese templo fue hecho, dijimos, como 1440 años antes de Jesucristo. Duró por mucho tiempo hasta que en el año 959, o sea, 487 años más tarde, Salomón construye un templo fijo. Este templo también lo diseñó Dios. Cuando yo leo la descripción de este templo, es hermosísima por el espíritu de profecía. La gloria que había en ese templo en el principio, fíjense bien, en el principio fue desapareciendo por los pecados del pueblo hasta que vino a ser algo común y corriente, inclusive profano, donde se hacían sacrificios a los otros dioses. ¿Ve? Pero en el principio, en la era de Salomón, dice que el Dios descendió y el humo inundó el templo de tal manera que no se podía entrar. Allí también
Era hermosísimo ese templo. Cuando yo logro leer y hacerme en mi mente la imagen de eso, me lo imagino hermosísimo de acuerdo a la explicación del Espíritu de Profecía. Allí habían también dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. Y sucedía lo mismo que en el primer templo. La gente se quedaba en el atrio afuera y al lugar santo solo entraban los sacerdotes y al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Este templo fue destruido. eh, este templo duró 373 años, fíjense más o menos, porque fue destruido en el año 586 antes de Jesucristo, antes que Jesucristo viniera. O sea que imagínense que cada 500 años iba pasando algo hasta que Cristo vino. 500 años antes, por ahí se hizo el primer templo. 500 años más tarde, por ahí se hizo el segundo templo. Y 500 años más tarde fue destruido por Nabucodonosor. Nabucodonosor lo destruyó totalmente. Totalmente lo destruyó y se llevó todas las cosas de oro. ¿Se acuerda que su hijo fue muerto en una fiesta cuando apareció una mano que escribió en la pared Mené, Mené, Tekel Upharsin? Pesado ha sido en balanza y fue esto y encontrado falto, tu reino es entregado a otro. ¿Se acuerda? Porque habían sacado los vasos de oro del templo de Dios y estaban tomando vino y dijo Dios, basta, muerto es y muerto es toda esa gente, y así quedaron exterminados. Pues Nabucodonosor destruyó ese templo, pero Jeremías, según el espíritu de profecía, Jeremías, que vivía para esos días, tomó el arca con unos santos y llevó el arca, esa arca que había estado casi por 1000 años, la llevó a la montaña y la escondió en una cueva. Y después que la escondió en una cueva y bajó de la montaña, dice el espíritu de profecía que Dios borró el camino y nadie más encontró ese camino. O sea que esa arca está alzada en algún lugar y por orden divina nadie la va a poder encontrar. A veces yo he escuchado personas diciendo que en los últimos días el arca va a aparecer. No, el espíritu de profecía no dice eso en ningún lugar. Lo que el espíritu de profecía dice es que en los últimos días, antes que Cristo venga, pero le estoy hablando unos días antes, qué sé yo, semanas o días, pero poquitos días, en el cielo va a aparecer las tablas de la ley como las que le fueron dado a Moisés, sostenido por dos manos, y todos los perdidos contemplarán aquel espectáculo y entenderán que la ley que menospreciaron es la ley que los juzgará y los condenará. Eso es lo que dice el espíritu de profecía. Pero el arca no va a aparecer. Ha sido escondida por Dios a perpetuidad y no va a volver a salir más. Muy bien. Y viene, después que ese templo fue destruido, 70 años más tarde aproximadamente, Esdras y Nehemías construyen el tercer templo. Este templo ya no era como el primero, era feo comparado al primero y al segundo. Los niños que habían visto el primer templo regresaron a Jerusalén, niños y jóvenes regresaron a Jerusalén y se recordaban del primer templo y vieron el segundo templo y lloraron de tristeza porque no tenía nada que ver con el segundo templo que construyó Salomón. Este templo fue reconstruido por varios, entre ellos Esdras y Nehemías. Pero dice la Biblia que la gloria de este último templo sobrepasa la gloria de los primeros. ¿Cómo? Allí no está, allí está dividido el lugar santo
y el lugar santísimo está dividido por un velo, pero no está el arca, no está la gloria de Dios, pero dice la Biblia que este templo iba a sobrepasar la gloria de los primeros. ¿Por qué? Ahora, déjeme explicar. Comparado a los primeros dos templos, especialmente al de Salomón, este templo era feo, pero en la historia explica la hermosura de ese templo, que fue destruido en el año 70 por los romanos. O sea que este templo logró vivir otros 500 años más o menos. Ve, a cada 500 años tenían un templo nuevo. ¿Por qué iba a ser la gloria de este templo más grande que los primeros? Porque allí iba a estar Jesucristo. No había un arca, no había el Shekinah, pero estaba Jesucristo. Allí fue presentado Jesucristo. Muchas veces Jesucristo habló en ese templo, pero en verdad, cuando se vio la gloria de Dios en ese templo, fue en el segundo aseo que hizo Jesucristo a ese templo. ¿Se acuerda que la primera vez votó a los mercaderes? Agarró un látigo y sacó a los mercaderes, el gran ruido que había de animales en el atrio del templo, porque era un mercado vendiendo, y él dijo: fuera de acá, mi casa, casa de oración, la han hecho cueva de ladrones, y no golpeó a nadie, pero dice que el terror invadió a medio mundo y medio mundo comenzó a huir despavoridamente de Jesucristo, incluyendo los sacerdotes. Los sacerdotes después quedaron avergonzados y dijeron: ¿cómo un hombre nos infundió tanto terror? ¿Y saben qué dijeron? De acuerdo al espíritu de profecía, prometieron que eso no iba a pasar. Pues la segunda vez, antes de su muerte, Jesucristo volvió a limpiar el templo y esta vez el terror fue peor. Todos salieron corriendo, todos iban en huida, porque el Señor dijo: no puede ser. Después que toda la gente se fue, Él se quedó adentro. Y allí comenzaron a llegar enfermos. Allí comenzó a entrar el pueblo en ese templo y comenzó a sanar. Y el espíritu de profecía dice que Cristo se glorificó, se veía hermosísimo. La gloria divina le salía por los poros. Su cuerpo y su rostro iluminaba. Los ciegos cantaban hosanas porque ahora veían. Los mudos hablaban y alababan a Jesucristo porque los había sanado. Toda la gente enferma, en vez de balidos de animales, era el gozo, era un culto de alabanza a aquel mismo que los había creado. Y los niños cantaban hermosos himnos de alabanza. Por eso es que la Biblia dice que en la boca de los niños la alabanza se perfecciona, porque cantaban alabanza y los sacerdotes comenzaron a venir poco a poco y encontraron que en vez del ruido de sus animales, el ruido del negocio, había gozo, había alabanza, había santidad en aquel templo. ¿Por qué? Porque la gloria de Cristo estaba presente y el templo estaba trabajando como tenía que trabajar. Por eso es que el tercer templo tuvo más grande gloria que el primero y el segundo, porque el mismo Dios encarnado, hecho hombre, estuvo presente para hacer la voluntad de Dios y para presentar al hombre a un Dios de amor, a un Dios poderoso que sana y salva. En el primer templo se hacía el día de la expiación. ¿Qué era el día de la expiación? Mire, durante todo el año se acumulaban los pecados adentro de ese templo. Todos los que llevaban pecados degollaban al cordero. El sacerdote agarraba la sangre, la esparcía enfrente del velo, tocaba los cuernos del altar y simbólicamente esos pecados eran removidos del pecador y puestos allí en el templo.
pero una vez al año esos pecados tenían que ser removidos de allí. Entonces se tomaban 2 machos cabrillos, o sea, 2 cabros machos, y se echaba suerte sobre uno y suerte sobre el otro. Uno de ellos iba a ser sacrificado por el perdón de los pecados y al otro, llamado Azazel, se le iban a poner a transferir simbólicamente los pecados del templo a este animal. Y este animal era tomado por un hombre designado y llevado al desierto. Y en el desierto era dejado allí hasta que moría. Hay otra parte, dice que en el desierto este animal comenzaba a saltar hasta que reventaba y se moría. Azazel. Azazel representa a Satanás, que cuando Jesucristo salga del santuario celestial como el sumo sacerdote en el día de la expiación, va a poner sobre el diablo los pecados de todos aquellos que se han salvado. Y va a ser tomado por un hombre designado y llevado al desierto. ¿Cuál es el desierto de Satanás? Los 1000 años aquí en la tierra hasta el día que sea destruido. ¿Quién era Azazel? ¿De dónde apareció Azazel? A mí siempre me ha llamado la atención saber de dónde apareció Azazel. Y saben que el espíritu de profecía encontré. ¿Quién era Azazel? Azazel era un gigante que vivió en el principio de la tierra cuando el hombre pecó, y este gigante le enseñaba a las mujeres a confeccionar ropas extravagantes, sensuales y hacer joyas. Mire lo que hacía este gigante. Era un intelecto, dice el espíritu de profecía. Y a los hombres les enseñaba a hacer guerra, instrumentos de guerra, armas, para que se guerrearan entre ellos. De allí es donde aparece por primera vez Azazel. Pero el nombre Azazel representa al diablo. Y esto se hacía una vez cada año en esos templos, en el primero y en el segundo, pero no ya en el tercero. No estaba el arca, ya no había eso, solo había el sacrificio continuo, había algo parecido, pero no había eso como se hacía en el primero y en el segundo. En la muerte de Jesucristo, el velo que dividía el lugar santo y el santísimo se rompió en dos, que era imposible de romperse, y toda la gente, por error, por curiosidad, pudo contemplar el lugar santísimo y quedar con vida. Eso quiere decir que el sistema de sacrificio de animales había terminado. No más. No más eso. No podía haber eso más. Ya el sacrificio grande, que era Jesucristo, había sido consumado, y de ahora en adelante los sacrificios de animales no tenían valor. Eso nos lleva al día jueves, el juicio y el carácter de Dios. Miren, hermano, y esto es una doctrina de solo nosotros los adventistas del séptimo día. Nadie, ninguna otra religión sostiene la doctrina del santuario celestial. ¿Qué es lo que nosotros creemos? Creemos que en 1844, cuando el hermano Miller comenzó a predicar la venida de Cristo y se equivocó, el gran chasco. Muchos enseñan que la iglesia adventista tuvo el gran chasco. No, la iglesia adventista no había nacido. Era el movimiento del hermano Guillermo Miller. No tenía iglesia, eran hermanos de todas las religiones, metodistas, bautistas, católicos, presbiterianos, que creyeron en el mensaje de la venida de Cristo. La iglesia adventista tomó su nombre hasta en los 1860. La verdad del sábado se conoció más tarde, y por los cerca del año 1900, si no me equivoco, fue donde consiguió su nombre entero, Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Por lo tanto, la iglesia no se ha equivocado, se equivocó un grupo de hermanos y de allí, de esos equivocados, apareció la iglesia adventista del séptimo día. Y el error fue decir que Cristo venía, que Cristo iba a limpiar el santuario. Y Guillermo Miller creyó que el santuario era la tierra. Y se predicó que esa noche de octubre tenía que venir Cristo y no vino, el gran chasco. Muchos habían vendido sus propiedades, muchos habían dejado sus trabajos, se habían dedicado a la obra por completo y esa noche esperada no vino. Después se volvió a estudiar y todas las profecías daban correctamente a esa fecha. Y se descubrió que no era eso, no era la venida de Cristo, sino que Jesucristo entraba una vez al lugar santísimo a celebrar la expiación, a sacar todos los pecados que está allí. ¿Cuándo termina el día de la expiación? No sabemos. Jesucristo está en el lugar santísimo todavía y no ha salido. Prueba de esto es que le estamos predicando para el arrepentimiento de los pecados. Prueba de eso es que estamos luchando para encontrar la salvación. Prueba de eso es que hay grupos de hermanos que se encuentran haciendo obra misionera por todas partes del mundo, porque cuando Jesucristo salga del lugar santísimo va a decir consumado es. El que esté limpio, que quede limpio, y el que esté sucio, que quede sucio. El que esté santo, siga santificándose, y el que esté en maldad, siga en la maldad. Ya no hay retorno para nadie. Ya no lo hay. Si usted quedó en el grupo de santidad, no hay más retorno. El Espíritu Santo toma posesión de usted y lo sella para salvación. No hay retorno. Aunque usted quiera pecar, ya no hay retorno. No hay retorno. Y si es al revés, si usted fue eliminado, fue encontrado entre los perdidos, entonces es sellado para perdición. Recibe automáticamente la marca de la bestia. Automáticamente. Y aunque usted quiera regresar, no hay retorno. Terminó la intercesión. No hay intercesor en el cielo para el perdón de los pecados. Hay mucha similitud en lo que hacía el sumo sacerdote en el tiempo antiguo y lo que está haciendo Jesucristo en el cielo. Y nosotros venimos insistiendo, tenemos que caer de rodillas día a día, hora a hora, minuto a minuto, enfrente de la tentación para conseguir victoria, porque ahora es el día de nuestra salvación. El mañana no nos pertenece. No sabemos si vamos a llegar mañana, solo sabemos que estamos con vida en este momento, pero no sabemos qué va a pasar dentro de una hora. Se está realizando el día de la expiación desde 1844. Fíjese bien, a 1944 tenemos 100 años. Al 2044 nos faltan unos cuantos años para llegar a 200 años. Y el día de la expiación no ha terminado. ¿Por qué es tan largo? Porque así es el reloj de Dios. El reloj de Dios dice que para Dios un año es como un día, es como 1000 años y 1000 años como un día. Dios no se rige por mi reloj. Dios no se rige por mi calendario. Lo que a mí me parece una eternidad, para Él son segundos. Y lo que para mí me parecen unos segundos, para Él lo puede convertir en una eternidad. Dios no trabaja con el reloj humano. Mi vida posiblemente son 2 horas y 20 minutos para Él. Y yo ya llevo 55 años. ¿Cómo lloramos a un niño? ¿Cómo lloramos a un joven? ¿Cómo lloramos a una persona
que no era mayor de edad y muere a temprana edad, no en el reloj de Dios. Él la tomó porque creía conveniente que mejor viviera 1 hora y se salvara y no que viviera 1 hora y media y se perdiera. ¿Se da cuenta? Y a nosotros no nos puede caber, especialmente con la gente joven cuando muere. No lo podemos aceptar. Los mayores nos resignamos porque decimos, bueno, ya había vivido bastante, ya estaba cerca, ya era su tiempo. Es como hay un poquitito más fácil resignarse. Pero cuando es los jóvenes, no. Cuando son niños es peor porque nosotros decimos, no vivió su vida. A los ojos de Dios no es así. 10 minutos más, 20 minutos más, no interesa en su reloj. Lo que le interesa es salvarlo. Por eso es que todavía no ha salido del lugar santísimo, porque nosotros sentimos que vamos para 200 años. ¡Qué largo! Y esa es una misericordia para nosotros. Su reloj puede ser que recién entró y ya dentro de un momentito va a salir. Ya le faltan unos cuantos minutitos para salir y eso es el gran mensaje que estamos nosotros predicando bajo el mensaje del tercer ángel. Temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha venido y adorad a aquel que hizo los cielos, la tierra y el mar. ¿No es eso lo que predicamos? Penosamente no lo tengo a mano, pero lo tengo en la mente. Yo siempre me pregunté cómo era el juicio investigador. Solo se sabe que va a comenzar por orden cronológico, desde Adán. Los muertos primero, no por orden alfabético. Yo soy uno de los primeros, entonces, por mi apellido. Pero los muertos van a ser revisados y puestos a la derecha o a la izquierda. Aquellos que profesaron alguna vez el nombre de Cristo. Aquellos que dijeron que por el bautismo o por la circuncisión en el pacto antiguo profesaron a Jesucristo como su Salvador. Todos esos van a ser juzgados hasta que lleguen a nuestros días. ¿Cómo es eso? Mire, se lo voy a explicar en mis palabras. En el cielo ya se abrieron todos los libros, el suyo y el mío, están abiertos. Hay una parte de la Biblia que dice el Señor Jesucristo, tened cuidado porque os digo, no le hagáis mal a estos pequeñitos, dice, así comienza el versículo, porque os digo que estos ángeles ven todos los días el rostro de mi Padre. Así comienza. Así es el versículo. Todos los ángeles, todos los días estos ángeles llevan un reporte al cielo y todos los días en el cielo se escucha nuestras buenas acciones y nuestras malas acciones y en la poderosísima mente del Padre y del Hijo son registradas esas acciones perpetuamente. Fíjese usted, para que usted tenga una idea. Dice el espíritu de profecía que la mente de Satanás es tan poderosa, para que usted tenga una idea, es tan profunda que él conoce todos nuestros pecados, uno por uno, desde el día en que nacemos hasta el día en que morimos. ¡Qué mente más poderosa! Yo ni me acuerdo de mis pecados, muchos de ellos viejos, ya ni me acuerdo. Mi mente no es poderosa, pero el diablo los conoce con lujo de detalles, uno, por toda nuestra vida. Y si este personaje, que es una criatura, tiene esa capacidad mental, imagínese la capacidad mental de Jesucristo, que es creador. No la podemos comprender. Es grande. Él conoce nuestra vida segundo por segundo, intención por intención, pensamiento por pensamiento, acción por acción. Y es un juez justo que no lo vamos a engañar. El motivo puede lucir bien. La acción
pero la acción puede ser mala. El motivo puede ser malo y la acción buena. Y Él lo conoce, no lo vamos a engañar. Entonces, todo lo que los ángeles reportan queda alzado en dos partes, en el libro y en la mente de Jesucristo. Entonces, Él va haciendo un cómputo de su mente, Él va haciendo un cómputo en su mente de su vida, Él sabe cuál es la tendencia de su carácter. Mire, usted no se salva o se pierde por un pecado, eso lo dice el Espíritu de Profecía. Un pecado ni lo va a salvar ni lo va a perder. A usted se va a salvar o se va a perder por la tendencia de su carácter. Si usted tiende a ser santo y toda la vida lucha por santidad, Dios lo sabe y se va a salvar por esa tendencia al bien. Pero si usted tiende a ser malo y no le importa, es descuidado, es sacrílego, es profano con Dios, con la iglesia, con su obra, irrespetuoso de sus hermanos, irrespetuoso de la palabra, su tendencia es al mal, por eso se va a salvar. Por eso se va a salvar o por eso se va a perder. De acuerdo a cuál sea la tendencia de su carácter. Si es para el bien, se va a salvar, porque Cristo ya murió por usted. Pero si su tendencia es al mal, se va a perder. Esa es su tendencia al mal. Y Dios lo sabe perfectamente. Y todos esos libros están abiertos. Y no crea usted que el Señor llega a decir, vamos a ver, vamos a ver. No, 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 ya lo tiene en su mente. Escucha el reporte angelical y en su mente graba y lo pone en una balanza y la balanza inmediatamente comienza a subir o a bajar. Está al día. El juicio de nosotros está al día. Está al día. Hemos sido juzgados hasta las últimas horas. Dios sabe lo que está pasando. Pero va a llegar el momento en que Jesucristo va a decir consumado es. Ya se acabó. Se acabó esto. No más. Y saldrá del lugar santísimo. Y viene inmediatamente a pagar a cada quien según sus obras. Y eso va a ser cuestión veloz de no más de un año, porque ahí vienen las plagas postreras que van a durar un día, y un día profético es un año. Y dice, y los días serán acortados, porque si no los acortares todos van a morir. O sea que es menos de un año. ¿Cuánto? A saber. Estamos nosotros al borde del precipicio, al borde del precipicio. Y muchos de nosotros no despertamos. Yo hace unos días les contaba a ustedes y parece que les voy a contar de nuevo, para los nuevos, porque se van agregando muchas personas, lo que pasa en las cataratas del Niágara entre Canadá y Estados Unidos. Hay un punto de no retorno. El agua es mansa como un lago, ni se mueve. Pero hay una señal que dice punto de no retorno. Si usted logra entrar ahí, no importa el bote, lo poderoso que sea, usted no puede regresar de allí. Ya está condenado a la muerte y ahí le falta por lo menos 2 kilómetros. No está a la orilla. Le falta bastante espacio, pero allí el río comenzó a descender y no va a haber poder que lo logre sacar de allí. Y por eso dice punto de no retorno. ¿Sabe cuál es la parte interesante? Que quizás como 10 kilómetros de allí usted va a encontrar el primer botecito. Nadie se acerca allí. Es el punto de no retorno. Nadie se acerca. Ni siquiera llegan a ver el rótulo que dicen, oh, allá está. No, no, no. Ese lugar es temido. Usted no va a encontrar nadie allí. Nadie. Nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque no se quiere perder la vida. En ese punto estamos nosotros, cerquita. Estamos a la orilla del punto de no retorno. Porque desde el momento en que Cristo salga del lugar santísimo y diga consumado es, se terminó, hermanos. Se terminó completamente. Y nosotros seguimos insistiendo, tenemos que orar, tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Esa es la única manera de ser santos. Tenemos que hacer nuestra parte. Estudiábamos los 2 pactos, ¿verdad? Que vivimos bajo el nuevo pacto.
Dios puso la ley en nosotros. Dice todo lo bueno, todo lo amable, todo lo de buen nombre. Si hay virtud alguna en eso, pensad. Si lo que está viendo no es bueno, ni amable, ni buen nombre, ni le enseña nada, ¿por qué va a pensar en una novela? ¿Por qué va a pensar en una película, en una revista? ¿Por qué va a estar hablando cosas que no tiene que estar hablando? ¿Por qué? Hermanos, estamos viviendo en un tiempo que no tenemos que perder ni un minuto de nuestra vida. Aprovéchela para acercarse a Dios, porque después nos vamos a arrepentir del tiempo perdido cuando veamos la necesidad de conocer los detalles de los últimos días. Estamos en los últimos días. El sacrificio fue perfecto. Ya fue hecho por nosotros una sola vez. Con una ofrenda nos santificó. Pero ahora es nuestro turno mostrarle a Dios que queremos ser salvos. ¿Cómo? Obedeciendo 100%, siendo santos, siendo perfectos. Escuchaba a una persona que me decía, mire, si usted se pone a estudiar lo del espíritu de profecía, se decepciona, porque allí eso es imposible cumplir todo eso. Se decepciona o pide el Espíritu Santo. Si lo piensa humanamente, se va a decepcionar. Pero si lo piensa divinamente, va a clamar por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene la capacidad de hacerlo santo a uno, de enderezar nuestros pasos, de enseñarnos, de corregirnos, de redarguirnos, de enseñarnos la justicia, de enseñarnos a Cristo, de transformarnos, de apartarnos de la maldad y hacernos santos. Él tiene todo el poder, es el poder del Padre, depositado en Él en su plenitud, a nuestras manos. Solo es declamarlo. Y no hay otro don que quiere más dar el Padre y el Hijo a nosotros que el Espíritu Santo. Usted puede pedirle un carro Ferrari, no se lo va a dar. ¿Por qué? Porque se puede ir a matar. Pero si usted le pide el Espíritu Santo, si usted le pide ser santo, ni siquiera bueno, porque bueno no es suficiente. La Biblia no dice que los buenos van a llegar al reino de los cielos, sino que dice que los santos, sin santidad nadie verá al Señor. Tenemos la urgencia de ser santos. ¿Cómo? Por esfuerzo mío, imposible. Con la presencia del Espíritu Santo. Mi estimado hermano, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Esta clase es muy fácil de compartir, ya lo hemos hecho, así que esperamos que lo que hemos hecho, hemos enseñado, nos sirva para encaminarnos más a la patria celestial. Feliz semana a todos y nos vemos primeramente Dios en la próxima ocasión.